And we're privileged to be with you, Hayom. Y tenemos el privilegio de estar con usted en este Yom. And what a blessing it is to be with you. Y qué braca es estar con ustedes. And again, stay with us. We're going to get into the word of Yahuwah. Y una vez más, permanezcan con nosotros. Vamos a entrar en la palabra de I Yahuwah. want to welcome all of our listeners on the Ramek channel on YouTube. Queremos darle la baruca a todos nuestros oyentes en el canal Ramek en YouTube. And today I want to share, some of this came to me from a brother in South Africa. Y hoy quiero compartir esto que vino de un fraterno que está en el sur de África. And I thought it was really, really powerful. Y creo que es muy poderoso. And again, those of you who want to hear things about the true patriarchal Enoch calendar and an explanation, Y una vez más, para ustedes que quieren escuchar una explicación del real calendario de Enoch, we will bring you that information by YouTube video within the next few days. les vamos a traer esa información a través de un video de YouTube en los próximos cuantos yamim. In both English and Spanish. En ambos, el inglés y el español. And we will also have the files translated E igual vamos a tener los archivos traducidos as well. de igual manera. In our store, we will be carrying the Book of Enoch, En nuestra tienda vamos a tener el libro de Enoch. and we will also at some point have the Book of Jubilees as well. Y en algún tiempo igual tendremos el libro de los jubileos. Now, I want to thank Yahuwah for the support of all our friends around the world, but specifically the Nazarene Israelite Alliance, International Beit Din, Y quiero darle la todarabá a todos nuestros amigos alrededor del mundo por su apoyo, pero en especial al Beit Din, a la casa de juicio de la Alianza Nazarena Israelita. as both Dr. Jackson Snyder, who has taught the works of Enoch and the calendar, Así como ambos, el doctor Snyder ha enseñado las obras de Enoch y el calendario for many years. por muchos años. And now Rabbi Asa has informed me that he also knows that it is true. Y igual el rabino Asa me ha informado que él entiende que igualmente es cierto And he wants to study it out a little bit more. y que lo quiere escudriñar un poquito más. And you also will know it's true E igual ustedes sabrán que es cierto. if you approach it as a Berean. Si lo ven como un aprendice Berean. Berean. If your fear Si ustedes tienen temor of being wrong and feeling low self-esteem for being wrong de estar equivocados, si tienen bajo autoestima por haber estado equivocados, exceeds your desire to know the truth, y eso excede su anhelo de conocer la you will realidad, not be able to enter the truth no podrá entrar en la realidad. as it unfolds more and more of it will unfold. Así como se desarrolle más y más de ellos se va a desarrollar. Turn with me please to Maaseh Shlichim, Vayan conmigo a el libro de los Hechos, Acts chapter 9 verses 1 and 2. capítulo 9 versos 1 y 2. Acts chapter 9, again, if you're on social media or Twitter, or if you are on Facebook, Una vez más, si están en alguno de los medios sociales, ya sea Twitter, Facebook, don't forget to invite others to join us in the live Shabbat no service. se olviden de invitar a otros a que se unan con nosotros en este servicio en vivo. And I want to thank all of you for paying your tithes and being faithful partners and never forgetting this ministry when it comes time to allocate your hard-earned funds. Y todarabá a todos ustedes que pagaron sus diezmos y sus contribuciones With us, hard-earned funds. después de haber ganado sus finanzas difícilmente, pero las han podido contribuir. Acts, Maaseh Shlichim, chapter 9, verse 1 and 2. I'll be preaching a few hours. Hechos capítulo 9 versos 1 y 2 estaré proclamando por unas cuantas horas A message entitled, un mensaje titulado Rav Shaul, Paul and the Essene. El rabino Shaul, Pablo y los Essenios. Paul and the Essene. Pablo y los Essenios. And Shaul, yet breathing out
threatening, don't translate, and slaughter against the Talmidim of the Savior. Acts chapter 9, verse 1 and 2. Hechos 9, 1 y 2. Went to the Kohen Hagadol and desired letters from him to Damascus, Damascus. Circle those words, please, Damascus. Circulen la palabra Damascus o Damasco, To the synagogues in Damascus, a las sinagogas en Damascus. if he found any members of the way. Circle that word, please, members of the way. Circulen la palabra miembros del camino. So there are two words I want you to circle. Entonces hay dos palabras que yo quiero que ustedes iluminen. In Acts chapter 9, verses 1 and 2, specifically verse 2. En Hechos 9, 1 y 2, específicamente el verso 2. And if you found any members of the way in Damascus or in Damascus, if he found any members Y si encontraron algunos miembros in Damascus en Damasco or Damascus, o Damascus, that he would bind them and take them back to Jerusalem que los iba a amarrar y los iba a llevar de nuevo a Jerusalén to be turned over to the Prushim, para ser entregados a los fariseos, the Pharisees. a los prushim. Now, we've read this many times, but I want to ask you a few questions. Hemos leído esto muchas veces, pero les quiero hacer unas cuantas preguntas. Why would Rab Shaul go to Damascus in the first place? ¿Para qué va a ir el rabino Shaul a Damasco en primer lugar? To pursue followers of Yeshua. Para buscar seguidores de Yeshua. The first followers of Yeshua, Los primeros seguidores de Yeshua, as we learned if you studied the recent files that we sent out, así como hemos aprendido, si han ustedes escudriñado los archivos recientes que he enviado, were living and fellowshipping in the same Moshav community estaban viviendo y conviviendo en la misma comunidad o mismo moshav as the Essenes. como que los esenios. Yeshua celebrated the Essene Passover. Yeshua celebró la Pascua esenia. The man with the water pitcher, El hombre con el cántaro de agua, probably Elijah or Eliyahu, quizás Elías, was carrying around the symbol in Jerusalem estaba llevando el símbolo en Jerusalén that he was an Essene. de que él era un esenio. Essene men would identify themselves Los hombres esenios se identificaban with a water pitcher con un cántaro de agua for the ceremonial washings that they would engage in several times a day. para los lavamientos ceremoniales en los que se involucraban varias veces al día. The Essene section of Jerusalem La sección esenia de Jerusalén has been archaeologically discovered, ha sido descubrida arqueológicamente, including the Essene gates. incluyendo la entrada esenia, And historians tell us before they fled to Qumran, y los historiadores nos dicen que antes de haber huido a Qumran, they were headquartered on Mount Zion. se centraban en el monte de Zion. That is the same Mount Zion Es el mismo monte Zion where the Nazarene Israelite believers would also call their headquarters. en donde que llamaban como su centro los nazarenos israelitas, And would gather daily to break bread y se reunían cada yom para quebrantar lejem o comer lejem pan, have fellowship, a tener convivencia and continue in the apostles' doctrine y continuar en la enseñanza de los apóstoles in Moshav. en Moshav They lived in o a comunidad. community, which is why they were able to meet every day. Vivían en una comunidad, razón por la cual podían reunirse todo yom. So before they ran to the wilderness over the calendar dispute with the Pharisees, Así que antes de huir al desierto con respecto a la contienda que tenían con los fariseos con respecto al calendario, they were echad with the disciples of the Talmidim of Yeshua. eran ejad o unánimes con los aprendices o discípulos de Yeshua. Let me say that again. Lo diré de nuevo. Before they chose to flee Jerusalem, Antes de que decidieran huir de the Jerusalén, Essenes and the Nazareans, los esenios y los nazarín were echad. eran I ejad. want that to be very clear. Quiero que eso esté muy claro. Now, this is why Y esta es la razón. Rav Shaul, in order to arrest the members of the way, Esta es la razón por la cual el rabino Shaul, para poder arrestar a los miembros del camino, went to Damascus. fue a Damasco. Because in Damascus, Porque allí en Damasco
is where the Essene Jewish movement es donde el movimiento esenio yahudí, judío, was flourishing and living. estaba brotando o viviendo, And essentially was born. y esencialmente ahí nació. Let me say that again. Now, while they Voy a were decir de nuevo, in Yerushalayim, mientras que estaban en Jerusalén, they were centralized with the Nazarene Israelites. estaban centrados con los israelitas nazarenos. When persecution came, Cuando vino la persecución, many of the Nazarene Israelites and Essenes, muchos de los nazarenos israelitas y los esenios, especially with the warnings of Yeshua about the coming Roman army in 70 CE, especialmente con las advertencias de Yeshua acerca del ejército romano que se avecinaba en el 70 CE, many fled to Damascus, muchos de ellos huyeron a Damasco, modern day Syria. que es el Siria moderno. While on his way to Damascus in Acts chapter 9, En camino a Damasco, ahí vemos en Hechos capítulo 9, Yeshua meets Paul, Rab Shaul meets the resurrected Yeshua and gets knocked off of his high horse. Pablo se encuentra con el Yeshua resucitado y es tumbado de su caballo. And we're not going to go over the account, but you can find it Y no vamos a pasar el recuento, pero usted lo puede encontrar in Acts Maseh Shlichim chapter 9, en Hechos Maseh Shlichim capítulo 9, verses 8 through 19, versos 8 a 19, where Yeshua, the risen Yeshua, appears to Rab Shaul, speaks to him in the Hebrew language, en donde Yeshua, el resucitado Yeshua, se encuentra con el rabino Shaul y le habla en el idioma hebreo and basically says, "Where are you going? y básicamente le dice: ¿a dónde vas? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you think you're doing?" ¿Qué crees que estás haciendo? It's hard for you to kick Es difícil que tú patees against the goads, en contra de my will, against my will. en contra de mi voluntad. My will Mi voluntad is that the Essene Jewish community es que la comunidad esenia y judía find safe haven encuentre refugio along with the Nazarene Israelite community. junto con la comunidad nazarena israelita. Just like in the days when they shared their sectarian headquarters on Har Zion, Mount Zion, Así como en los tiempos cuando compartían su centro en el monte Zion. and I'm going to knock you off your high Y horse, te voy a tumbar de tu caballo and I'm going to stop you dead in your y tracks, te voy a parar aquí en tu camino and I'm going to reveal myself to y you me voy a revelar a ti in order to, number one, anoint him as a shaliach to the Ephraimite nation, para que en primer lugar seas ungido como shodiach o enviado a las naciones efraimitas and number two, y segundo to protect para proteger the largest believing community la comunidad más grande de creyentes at that time en ese tiempo that had shifted que se había movido from initially starting in Yerushalayim de inicialmente haber comenzado en and had Jerusalén spread to Damascus, Syria. y se había repartido a Siria en Damasco. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Bless the name of Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. We see this confirmed, and we're going to go deep now, so if you like deep teaching, like I said, invite your friends and family to join us via Twitter or social media. Please do invite them. We do appreciate that. We would like to minister to them as well. Vemos esto confirmado y si les gusta la enseñanza profunda, inviten a sus amigos usando los medios sociales como Facebook, Twitter. Queremos que inviten a más personas, amigos, conocidos suyos, familiares, para que gocen de esta enseñanza de igual manera. Rav Shaul describes these events in Galutia, Galatians chapter 1, El rabino Shaul describe estos eventos en Gálatas capítulo 1, verses 17 and 18. versos 17 y 18. Now don't forget, we have learned in history that Paul and James, Yaakov, Y no se olviden que hemos aprendido de la historia que Jacob, o como se conoce en el español, Santiago, hated each other, y who and who hated each other? James and Paul. Oh, perdón.
que Jacob o Santiago y Pablo se odiaban el uno al otro. And in the Nazarene Acts of Peter, Y que en los hechos nazarenos de Pedro, we see that it's recorded that Yaakov got into a fight vemos ahí que está grabado que Jacob se peleó with Rav Shaul, the Apostle Paul, con el rabino Shaul, el apóstol Pablo, when Paul tried to throw James cuando Pablo intentó tirar a Santiago o Jacob off the steps of the temple, de los escalones del templo, in addition to throwing stones at Stephen. además de haberle tirado piedras a Esteban. At a later point in time, the first Mivaker, or spiritual leader of the Essene Nazarene Israelite Moshav in Jerusalem was Yaakov. En un tiempo futuro, el líder o la cabeza del grupo nazareno israelita en Jerusalén fue Jacob. The Essenes, they were in Moshav. Y de los esenios, ya que vivían todos juntos en Moshav o en comunidad. And by that time, Y para ese tiempo, Rav Shaul had repented, el rabino Shaul se había arrepentido. and it was after this event. Y fue después de este evento. Now we read in Galatians 1:17, Y leemos en Gálatas 1:17. Rav Shaul says this: El rabino Shaul dice esto. after the Damascus Road experience, Después de la experiencia en el camino de Damasco, verse 17, verso 17. he did not go back or return to Jerusalem, Él no regresó ni subió a Jerusalén, to Jerusalem, but he continued to remain in Arabia, sino que continuó estando en Arabia, the real Mount Sinai, el real monte Sinaí, and then later returned to Damascus. y luego volvió a Damasco. So what happened after the Damascus Road experience? Entonces, ¿qué pasó después de la experiencia en el camino de Damasco? He, like Elijah, he went to spend some time on Mount Sinai. Él, igual como Eliahu o Elías, fue a pasar tiempo en el monte Sinaí, And in Arabia, en Arabia, and then he returned to Damascus y luego de ahí regresó a Damasco, after 3 years. después de 3 años. It says that he returned to Damascus, Dice que regresó a Damasco. and verse 18, he went up to the elders. Y en el verso 18 fue a los ancianos. Verse 18, Shimon Kepha. En el verso 18, Simón Pedro, Kefa. Verse 19, the other apostles, Y en el verso 19, los otros apóstoles. including Yaakov, the spiritual leader, the master's brother. Incluyendo a Jacobo o Jacob, Santiago, el fraterno de Yeshua, el soberano. Verse 20, he says, I am not lying. En el verso 20 dice, no estoy mintiendo. I do not lie. No miento. So he's not lying. No está mintiendo entonces. So what did he do? Entonces, ¿qué hizo? He went to Damascus. Fue a Damasco. He went to Mount Sinai. Fue al monte Sinaí. He returned to Damascus, Regresó a Damasco. and then returned to Jerusalem Y de ahí regresó a Jerusalén for 3 years. por 3 años. He stayed in the house of Shimon Kepha for 15 days Se quedó en la casa de Simón Pedro por 15 yamim días to show that he made teshuvah. para compartir que hizo Teshuvah. And then to James, he introduced himself and endeared himself to Yaakov, Y luego se introdució y se enterneció con Jacobo, Jacob, making a full apology and teshuvah haciendo una Teshuvah completa, pidiendo perdón de por for completo trying to murder him por intentar asesinarle by throwing him off the steps of the temple. al tirarlo de los escalones del templo. Later on in Acts chapter 12, we read that eventually Después allí en Hechos capítulo 12 leemos que con el tiempo the Prushim and the Pharisees, los fariseos, those who introduced the solar lunar calendar to Israel, aquellos que introducieron el calendario solar lunar a Israel, following the Babylonian pattern siguiendo el patrón babilónico of 7:14, 21, 28, the Shaftu, de 7, 14, The 21 y 28, the Chaldean word for the Babylonian day of rest, el Shaftu, que es la palabra caldea para el Yom, el día de descanso, Shaftu,
Shaftu, that went by the phases of the moon. que se guiaba por las fases de la luna. So these were the same Prushim Entonces estos eran los mismos fariseos that desired to murder que quisieron asesinar the first Mevaker, al primer Mebaker, or the spiritual leader of the Nazarene Israelite Essene Moshav community on Mount Zion. o el líder espiritual de la comunidad nazarena israelita y Essenia en el monte de Sion en Jerusalén. There is no question in this teacher's mind No hay duda en la mente de este maestro that Rav Shaul was married either to the daughter of the high priest que el rabino Shaul ya es que estaba casado con la hija del sumo Cohen o sumo ministro sacerdote, or was married to a daughter o que estaba casado con una hija of someone in the Sanhedrin, de alguien en el Sanedrín, being himself siendo él mismo probably in the Sanhedrin, but at the very least being married to a woman estando él mismo quizás en el Sanedrín, pero por lo menos haberse casado con una mujer who was a daughter quien era una hija of someone in the Sanhedrin. de alguien en el Sanedrín. This is how he had access to the high priest. Esa es la manera en que él tuvo acceso al sumo Cohen o sumo To ministro receive his signature and his seal, para recibir su firma y su sello, to chase down the Essene Jewish Nazarene Israelite sect para ir tras la secta nazarena israelita Essenia, that had begun to run away to Damascus que había comenzado a escaparse a Damasco in order to avoid the upcoming Roman Jewish wars. para evitar las guerras que se aproximaban entre Roma y Judá. Now in Galatians 1:17 and 18 it says he stayed in Damascus for 3 years. Y ahí en Gálatas 1:17 y 18 nos dice que se quedó en Jerusalén por 3 años. Now we have a question we'd like to ask. Y tenemos una pregunta que nos gustaría hacer. Why was Rav Shaul in Damascus ¿Por qué es que el rabino Shaul estaba en Damasco? for 3 years? Perdón, en Damasco por 3 años, no en Jerusalén. Why not 5 or 4? ¿Por qué no 5 o por qué no 4? Why not 1 or 2? ¿Por qué no 1 año o 2? Let's investigate. Investiguemos. Josephus writes Josefo escribe about the Essene community. Rivka, listen carefully. acerca de la comunidad Essene y escuchen con mucho cuidado. Josephus writes about the Essene community. Josefo escribe acerca de la comunidad Essenia And he says this: y dice así: if anyone has a mind to come over to the Essene sect, si alguien tiene en mente de venir a la secta Essenia, he is not immediately added in. no es inmediatamente integrado. He is prescribed the same method of living Se le prescribe el mismo método de vida for a year. por 1 año. Sound familiar? ¿Suena eso familiar? Remember the Didache? ¿Se acuerdan de Didaki? The early believers, Los creyentes de la época temprana, including Simon Peter and all those who were in charge of the early Nazarene Israelite community, incluyendo Simón Pedro y todos aquellos que pertenecían a la comunidad nazarena israelita de la época temprana, would not allow water mikvah or baptism, no permitían inmersión yes, o bautismo en or agua entrance into the community, o entrada a la comunidad or the ability to take the Pesach supper o la habilidad de tomar la Pascua, la cena de la Pascua, for a year. por 1 año, Correct? ¿cierto? Okay. So this was a practice Entonces esta era una práctica of not only the Nazarene Israelites, no solamente de los israelitas nazarenos, but also, in other words, you could not become a member of their community pero igual uno no podía integrarse como miembro de su comunidad until they knew you or observed you for at least a year. hasta que ellos lo hubieran conocido a usted o lo hubieran observado por lo menos 1 año. Same as the Essenes. Lo mismo que los esenios. Josephus continues to say this: Josefo continúa diciendo así: while he continues to be excluded during the year, mientras que continúa siendo excluido durante el año, they give him a small hatchet le dan una hacha pequeña and a girdle
y un cinto and a white garment. y una ropa blanca. When he has given evidence Cuando él ha dado evidencia during the 1 year durante el año that he can observe their continence, que él puede observar su continencia, he approaches nearer to their way of living, él se acerca más a su manera de vivir and he's made a partaker of all their water purification. y se hace un partícipe de todas sus purificaciones en agua. He still is not admitted De igual manera no es to integrado live with them. para vivir con ellos, 1 year to become a member, un año para poder hacerse un miembro, but still not allowed to moshav pero igual no se le permite moshar until later. hasta después. That person is not admitted to live Esa persona no se le permite vivir for after this demonstration of his fortitude. Hasta después de esta enseñanza de su fortaleza. His temperament is tried. Su temperamento se prueba 2 more years. 2 años más. If he appears to be worthy Si aparenta ser digno after 3 years, después de 3 años, they then admit him entonces lo admiten to their society. a su sociedad. Do you get that? ¿Entienden? 1 year, Un año, no membership. no hay membresía. 3 years 3 años to live para vivir in their moshav. dentro de su We've moshav. discussed all this Nosotros hemos hablado de todo esto. here. Aquí, Goshen Betzafon, Goshen Batzafon, people coming, de la gente que viene, fellowshipping, la gente que convive. maybe establishing some kind of moshav in the future. Quizás el establecer un tipo de moshav en el futuro. There's plenty of land Hay mucha aretz, mucha tierra. here in Baker County. Aquí en el condado de Baker. But it was a 3-year process. Pero era un proceso de 3 años. Josephus says in Jewish Wars, Josefo dice en las guerras judías, chapter 2, chapter 2, verse 8 capítulo 2, verso 8 and verse 7. y verso 7. In other words, he was going to Damascus En otras palabras, él se dirigía a Damasco, because that's where the Essenes were. porque es ahí donde se encontraban los esenios. Josephus Josefo says dice that the que Essenes los esenios did not allow you to become and live with them no le permitían a uno integrarse para vivir con ellos, because they wouldn't trust you porque no iban a confiar en usted for 3 years. por 3 años. Now go back to Galatians. Regresen de nuevo a Gálatas. He did not return to Jerusalem Él no regresó a Jerusalén. for what? ¿Por qué? How many years? ¿Por cuántos años? 3 years. 3 años. How many years did he live in Damascus ¿Cuántos años vivió en Damasco after he was converted después de haber sido convertido by Yeshua, por Yeshua, before he met James antes de conocer a Jacob and Peter y a Pedro, and was received by the elders in y Jerusalem? que fue recibido por los ancianos en Jerusalén? 1 year probation Un año de prueba and 2 y years 2 años before he was allowed to live antes de permitírsele in the vivir community. dentro de la comunidad. Very interesting. Muy interesante. So we see that the prominent community Así que vemos que la comunidad prominente of the believers de los creyentes were in not only Jerusalem, se encontraba no solamente en Jerusalén, but also in Damascus. pero igual en Damasco. Now, as we're going to find out in a little while, Y así como nos vamos a dar cuenta en poco tiempo, the Essene community in itself, la comunidad esenia en sí misma, and including e incluyendo those who were in Damascus, aquellos que estaban en Damasco, were known as members se conocían como miembros of the way. del camino. Let me say that again. Lo voy a decir de nuevo. They were both known Ambos se conocían as members como miembros of the way. del camino. So we know that the early Nazarene Israelites Entonces sabemos que los nazarenos israelitas de la época temprana were called members of the way. se conocían como miembros del camino. Let's go back to Acts chapter 9 where we started, Regresemos de nuevo a Hechos capítulo 9 donde comenzamos. and verse 1 and 2. Versos 1 y 2. And it says that Rav Shaul was going to Damascus Dice que el rabino Shaul iba a Damasco, to the Yahad, a la Yahad or to the assemblies, o a la asamblea,
to see if he could find any para ver si podía encontrar who follow cualquier persona que siguiera in the way. en el camino. Escucha, in the way. Listen, en el camino. So that Para he que él pudiera, was looking porque él estaba to buscando arrest members of the way arrestar a miembros del camino and bring them to his relative in the y Sanhedrin, traerlos a su familiar ahí en el Sanedrín, very possibly the high priest, muy posiblemente el sumo Cohen o ministro, to be tried, condemned, and even put to death. para ser puesto en juicio, condenado y quizás puesto a muerte. Instead, Yeshua En lugar, arrests him, Yeshua lo arresta a él, turns him into the great Shaliach, lo convierte en el gran Sholiach, a friend of James who he tried to murder earlier, un amigo de Jacob a quien él intentó asesinar anteriormente, and a man who is willing to be taught y un hombre que está dispuesto a ser enseñado by the Essenes por los esenios in Damascus. en Damasco. Both the Essenes Ambos, los esenios and the Talmidim y los talmidim in Damascus en Damasco were known as members se conocían como miembros of the way. del camino. He was going to Jerusalem in Acts chapter 9. Él iba hacia, I'm sorry, to Damascus in Acts chapter 9. él iba hacia Damasco en el capítulo 9 de Hechos To see if there were any members para ver si encontraba a miembros of the way. del camino. Now I'm going to show you doctrines that Paul learned. First, Paul went to Mount Sinai to consult with the Ruach of Yahuwah. Y les voy a enseñar enseñanzas que aprendió Shaul, pero primero les voy a enseñar que él fue a buscar de Ruach en el monte Sinaí, To consult. para consultar a Ruach. How different is that than the church today? ¿Cuán diferente es eso de la iglesia hoy? They have Rav Shaul Paul teaching that the Torah has been nailed to la cruz de Jesús. Tienen al rabino Shaul como persona que Torah. clavó, que enseñó que enseñó que la Torah ya había sido clavada en la cruz de Jesús And that it's not for today. y que no es para hoy. This is the same Rav Shaul who went to Arabia Este es el mismo rabino Shaul que se fue a Arabia to venerate a venerar the living Yahuwah al Eloha Yahweh viviente in the true Mount Sinai en el real monte Sinaí, in Arabia. en Arabia. Then he went so first he had a respect and a foundation Entonces primero él tuvo un respeto y una fundación of Torah. de Torah. So don't ever say Paul taught against Torah, because he based his own teaching and his own ministry on the understanding of Torah. Entonces nunca se diga que el rabino Shaul no creía en Torah, que no enseñaba Torah, porque él basó su entendimiento y su enseñanza en Torah. Then he went under the discipleship program Después se sometió al programa de instrucción of the Yachad. de la Yahad, la comunidad. The early believers, now check this out. Y entiendan esto, vean esto. The early Nazarene Israelite believers didn't call their congregations synagogues, Los creyentes de la época temprana no llamaban a sus congregaciones but they sinagogas, called them Yachad. sino que las llamaban Yahad, Yachad, Yahad, or groups of members. o grupos de miembros. The Essene, Los esenios in the Dead Sea Scroll, en los pergaminos del Mar Muerto referred to their assembly se referían a sus as asambleas Yachad. como Yahad. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? Now let's look at what Paul learned Veamos lo que aprendió Pablo in his 3 years en los 3 años under the care of the Notzerim bajo el cuidado de los Notzrim and the Essenes, who still lived together y los esenios que todavía vivían juntos in Moshav. en Moshav. The other Essenes Los otros had esenios fled to Qumran. habían huido a Qumran, They had fled to the wilderness. habían huido al desierto, But these Essenes pero estos esenios continued to live in Moshav continuaban viviendo en Moshav, as they had with the Nazarene Israelite disciples. así como habían vivido con los aprendices nazarenos israelitas On Mount Zion. en el monte Sinai. Now this is what Perdón, en el monte Zion. Rav Shaul taught in his
Torah teachings Y esto es lo que el rabino Shaul enseñó en sus enseñanzas de Torah. and see if it matches up Y vean si compagina with the way he was mentored and taught con la manera que fue mentorado o aconsejado y enseñado during those 3 years in Damascus. durante esos 3 años en Damasco. Ephesians chapter 3, verse 3 and 4. Efesios 3, versos 3 y 4. Again, I want to thank a very precious brother from South Africa Una vez más quiero darle toda rabá a un precioso fraterno del sur de África for sharing some of these things with us. por haber compartido algunas de estas cosas con nosotros. Brother Jacobs. Nuestro fraterno Jacob. It says here in Ephesians 3:3 Dice aquí en Efesios 3:3. that by revelation was made known to me, and don't read it, Albia, please, No va a haber lectura de traducción. yes, our Spanish friends, just read Ephesians 3, Lean Efesios 3, 3:3 and 3:4. 3, 4. Even as I have written to you in few words, you may be able, while you are reading, to understand my knowledge in the mystery of the Messiah. Now, in the manual of discipline, En el manual de la corrección that was found at the Dead Sea Scrolls, que se encontró en los pergaminos del Mar Muerto, it says this. dice así. This refers to the teacher of righteousness, Esto se refiere al maestro de la rectitud, to whom Yahweh made known all the revelations of prophecy and mysteries, a quien Yahweh le dio a conocer todas las revelaciones de profecía y secretos, spoken of by his servants the prophets. hablado por sus siervos los profetas. From his righteous fountain De su manantial recto comes my justification, viene mi corrección, mi the justificación. light of my heart La luz de mi corazón comes from his wondrous mystery. viene de sus secretos maravillosos. Manual of discipline Manual de corrección 11 and 5. 11 y 5. So Rashi says that the knowledge of all things Entonces el rabino Shaul dice que el conocimiento de todas las cosas comes through the Messiah. viene a través del Mesías. The manual of discipline says El manual de la corrección dice it comes through the teacher of righteousness. que viene a través del maestro de la rectitud. Where did Rashi learn that? ¿En dónde aprendió el rabino Shaul eso? In 1 Thessalonians 5:5. En primera de Tesalonicenses 5:5. Again, I'm going to ask our Spanish friends to turn there, but don't translate. Una vez más le voy a pedir a nuestros amigos de habla hispana que vayan y lo lean, pero que no va a haber 1 traducción. Thessalonians 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Rav Shaul says, "For you previously were in darkness, but now you are light in our Adon. Therefore walk as sons of light, for you are the sons of light and the sons of the Yom, the day. You are not sons of the night or sons of darkness." In the manual of discipline En el manual de la corrección of the Essenes, de los esenios. this was the manual for both the Qumran group Este era el manual que usaban ambos, el grupo de Qumran and the Damascus group. y el grupo de Damasco. It says that, as a matter of fact, the manual of discipline Es más, el manual de la corrección was part era en parte, of the Damascus documents. era parte de los documentos de Damasco. They're even called the Damascus documents. Se llaman los documentos de I'll Damasco. get into that a little bit more Y entraré en eso un poquito más in part 2. en la segunda parte. In the Manual of Discipline, chapter 1, verse 9 of the Damascus documents, En el manual de la corrección de los documentos de Damasco, it says, he is to teach them both love dice que él está para enseñarles ambos el ahabá, el amor, el aprecio, to all the sons of light, a todos los hijos de la luz. each commensurate with his rightful place Commensurate. Todos iniciados o comenzando en su lugar apropiado in the council of Yah, en el consejo de Yah, and to hate all the sons of darkness, y de odiar a todos los hijos de la oscuridad. each commensurate Cada iniciado with his guilt con su and the culpabilidad vengeance due to him from Yahweh. y la venganza que se le debe de Yahweh. This individual will be cut off from all the sons of light Este individuo será cortado de todos los hijos de la luz because of his apostasy a causa de su from apostasía Yahweh.
de Yahweh, brought by unrepentance traído por la falta de arrepentimiento and the stumbling block of sin. y la piedra de tropiezo del pecado. In First Cave, manuscript 1, verses 1 and 2 of the Dead Sea Scrolls, First Cave, En la primera cueva, manuscript 1, verses 1 and 2, primer manuscrito, versos 1 y 2, it says, the first attack of the sons of light dice que el primer ataque de los hijos de la luz shall be undertaken against the sons of darkness, se llevará a cabo a través de los hijos de la oscuridad, the army of Belial. el ejército de Belial. Supporting them Apoyándolos are those who violate the covenant. están aquellos que violan el convenio. In Romans 13:12, continuing in the same theme of light and darkness, En Romanos 13:12, continuando en el tema de luz y oscuridad, I'm showing you what Rav Shaul was learning les estoy enseñando lo que el rabino Shaul estaba aprendiendo in his 3 years of training en sus 3 años de entrenamiento under the Essenes. bajo los esenios. Now remember, Acuérdense this is a man que este es un hombre who hated que odiaba this doctrine esta doctrina, esta enseñanza, and the teacher of righteousness. y el maestro de la But rectitud. they wound up, Pero acabaron, he wound up él acabó teaching that same doctrine, enseñando esa misma enseñanza, just like he learned it así como él aprendió before he returned to meet Kepha and Yaakov. antes de regresar para encontrarse con Kefa y con Jacob. Romans 13:12. Romanos 13, verso 12. Continuing the theme of light and darkness, Continuando con el tema de la luz y la oscuridad. Rav Shaul says, henceforth, don't translate, the night is past, the day is near. Let us lay aside all the works of darkness and let us put on the armor of light. Again, continuing in this theme of light and darkness. Una vez continuando en este tema de luz y oscuridad, In the Damascus document at Qumran, en el documento de Damasco en Qumran, chapter 3, verses 19 through 21, capítulo 3, versos 19 a 21, we read as follows. leemos como sigue. Upright character and fate Carácter recto y designio originate from the habitation of light. originan de la habitación de la luz. Perverse with the fountains of darkness. Perverse originates with the fountains of La darkness. perversidad origina en los manantiales de la oscuridad. The authority of the Prince of Light La autoridad del príncipe de la luz extends to all the governance of the righteous people. se extiende a todo el gobierno de la gente recta. Therefore, they walk in the paths of light. Por lo tanto, caminan en los caminos de la luz. Correspondingly, the authority of the angel of darkness Por correspondencia, la autoridad del ángel o mensajero de la oscuridad embraces the governance of all wicked people. abraza todo el gobierno de la gente malvada. So they walk in the ways of darkness. Y entonces ellos caminan en los caminos de la oscuridad. From the Damascus document. Del documento de Damasco. Where did Rav Shaul stay for 3 years? ¿En dónde fue que estuvo el rabino Shaul por 3 años? Damascus. En Damasco. What was he learning? ¿Qué estaba él aprendiendo? The same doctrines Las mismas enseñanzas of the Damascus document. del documento de Damasco. The doctrine La doctrina of the Essene Nazarene Israelite community. de la comunidad nazarena israelita Essenia. Now, don't misunderstand me. The Essenes that were in Jerusalem Y no me malentiendan, los esenios que vivían en Jerusalén had left se habían ido to Qumran. a Qumran, There was still a community pero todavía estaba una of the comunidad Yahad. de la Yahad, Two different sects. dos sectas diferentes, One teacher of righteousness, un maestro de rectitud, Yeshua, Yeshua, and his brother, y su fraterno, Yaakov. Jacob. This community came, these two sects Estas dos sectas came together se unieron in Yahad. en Yahad. So what one believed, Entonces lo que uno creía, the other believed. el otro creía. We know Nosotros sabemos, the Essenes conocemos a los esenios. not only believed in the book of Enoch and Jubilees, Conocemos, que los esenios creían no solamente en el libro de Enoch, They- en el libro de they Jubileo, preserved for us 17 Aramaic and Hebrew manuscripts. pero preservaron para nosotros 7 manuscritos hebreos y arameos, Fragments fragmentos de of ellos, Sefer HaYovelim, del libro de Yobelim,
Jubileos. The book of Jubilees, El libro de los jubileos. also known as Little Genesis, Igual conocido como el Génesis o Bereshit pequeño. written by Moses. Escrito por Moshe. Here's what I think. Esto es lo que yo creo. I think the Essenes in Damascus Yo creo que los esenios en Damasco sent Rav Shaul enviaron al rabino to Shaul Arabia, a Arabia, to Mount Sinai, al monte Sinaí, with the book of Jubilees con el libro de los jubileos and the Torah, y Torah, and to read it y que lo on leyera Mount Sinai, en el monte and then to Sinaí, come back y luego de for regresar further training. para más entrenamiento. How about that ¿Qué creen de for a eso? theory? Para una teoría. Now, if the Essenes believed in the book of Enoch and Jubilees, Si los esenios creían en el libro de Enoch y en el libro de los jubileos, and their calendar was solar only, not relying on the sick moon, and was 364 days, y su calendario era solamente solar, no dependiendo en la luna enferma, y se componía de 364 yamim, días. what do you think the Nazarene Israelites believed? ¿Qué creen ustedes que creían los israelitas nazarenos? If they were not Echad, Si no estuvieran ellos they Ejad, wouldn't be Yachad. no serían I say Yahad. that again. Lo diré de nuevo. If they were not Echad, Si no fueran ellos Ejad, they would not be no serían Yachad. They would Yahad. not be together. No estarían juntos. They didn't even let someone into their Ni fellowship siquiera permitían que alguien entrara a su convivencia for a year. por un año. And they couldn't live in their Y community no podían vivir en su comunidad for 3 years. por 3 años. Now, is this an accident? ¿Es esto un accidente? That all the teachings of the Apostle Paul Que todas las enseñanzas del apóstol are Pablo right out of the Damascus documents? son directamente extraídas del documento de Damasco. The theme of the sons of light El tema de los hijos de la luz versus the sons of darkness versus el tema de los hijos de la oscuridad. throughout. A través de todo ello, Yeshua, the Yeshua, teacher of righteousness, el maestro de la rectitud, and the apostolic succession of James, y la sucesión apostólica de Jacob, when Yeshua said, "You're the light of the world." cuando Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. A city set on a hill cannot be hidden. Una ciudad establecida en una ladera no puede ser escondida. Oh no, the coincidences are too many Las coincidencias son demasiadas to simply write off as chance. para simplemente descartarlas como chance. Rav Shaul continues in Ephesians 5, 8 through 13. El rabino Shaul continúa en Efesios 5, Let me read it for you. 5, Ephesians 5, ajá. 8 and 13. En Efesios capítulo 5, 8 y 13. Now, this is the guy that tried to murder James Y este es el hombre que intentó asesinar a and did Jacob murder Stephen. y sí asesinó a Esteban. And now Y ya he's being taught está siendo in enseñado the same doctrine en la misma enseñanza by the same teacher. por los mismos You want to know maestros. why he had to be there for 3 years? They didn't want to take him in. ¿Quieren saber por qué tuvo que estar ahí por 3 años? Porque no lo querían aceptar. Are you shocked that they didn't want to take him in for 3 years? ¿Están ustedes asombrados que no lo querían recibir por 3 años? You talk about conversion. Si habla usted de conversión, This is a conversion. esta es una conversión. Yeshua said, "You're going to Damascus? Damascus? Why not Tel Aviv? Why not Beersheba? Dice usted que va a Why are you going to Damasco. Damascus?" Dice usted que va a Damasco, ¿por qué no va a Tel Aviv? ¿Por qué no va a Beersheba? ¿Para qué va usted a Damasco? What are you looking for in ¿Qué Damascus? está usted buscando en Damasco? And so Yeshua arrested him, Y entonces Yeshua lo arrestó, knocked him off his high lo horse. tumbó de su caballo. What calendar do you think Paul was following? ¿Qué calendario cree usted que Pablo estaba The siguiendo? lunar calendar, ¿El calendario lunar? solar lunar, ¿Calendario solar lunar? same thing, Misma cosa, because it included the moon. porque incluía la luna. But the people he was going to, Pero el pueblo al que él se dirigía Pharisaic calendar was a solar lunar calendar. era un calendario fariseo. The Hillel third calendar of the exile is based on solar lunar. El calendario de Hillel se basaba en el calendario solar You lunar. follow ¿Me me? entiende? Ask any rabbi. Pregúntele a cualquier The rabino. Jewish calendar, El calendario yahudí is it solar or lunar? es solar o And lunar. he'll tell you both. Y le dirá ambos. But it wasn't always like that. Pero no siempre era así. Enoch and the patriarchs relied only on the sun because they knew the moon was unreliable and it was sick. Enoch y los ancestros dependían solamente en el sol
porque entendían que la luna, la Yareach, estaba enferma. And we see that in Jeremiah, I believe, where the 24 Kohanim, Y vemos eso en Jeremías, donde los 24 Kohanim, the priests, are facing east, los ministros, están viendo hacia el oriente, watching the sunrise, viendo el amanecer and del worshiping, Shemesh y exaltando. and they were rebuked Y fueron reprendidos as being an abomination. como ser una abominación. ¿Por qué? Because they knew the calendar was solar, Porque conocían que el calendario era but solar, they began to worship pero comenzaron a adorar instead of looking, en lugar de ver, worshiping the creation adorar la and creación not the creator. y no al creador. So he's going to Damascus to take members of the way Entonces él se dirige a Damasco para tomar a miembros del camino and to arrest them. y arrestarlos. And then Yeshua gets in the way, Y luego Yeshua se mete en el camino, takes Paul out of the way, quita a Pablo del camino and then he says, you're going to Damascus, all y right, le dice, pues sí, tú sí te vas a ir a Damasco, but to learn from the Essene. pero vas a ir a aprender de los And esenios. remember later in the book of Acts, I believe it's in chapter 19 or 21 maybe, ¿Y se acuerda usted después ahí en el libro de los Hechos, quizás 19 o 20, when in front of he was Felix or one of those kings, en donde enfrente de Félix o alguno de esos reyes, and Rasha was rehearsing his Damascus Road experience. y el rabino Shaul está ensayando su experiencia de Damasco? What does he quote Yeshua as saying? ¿Cómo cita a Yeshua que dijo? I will turn your ministry Tu ministro, will ministerio, turn many convertirá a muchos. from what? ¿De qué? Darkness De la oscuridad to light. a la luz. Do you remember that? ¿Se acuerdan de eso? But that's a theme Y ese es un tema that he learned que él aprendió in Damascus. en And Damasco. it's all written in the Damascus Y documents todo está escrito en los documentos de Damasco, found at the Dead Sea Scrolls. encontrado en los pergaminos del Mar Muerto. All right. 1 Thessalonians Primera de Tesalonicenses 5:8. 5, verso 8. Do not fellowship No tengan convivencia with the works of darkness. con las obras de las tinieblas. There's no fruit in those things. No hay fruto en esas cosas. Reprove them. Repréndanlas, For what they do in secret porque lo que hacen en secreto is an abominable to speak. es abominable hablar de ello. Ephesians 5:8-13, continuing in the Essene theme of the sons of light versus the sons of darkness. Efesios 5:8, continuando en el tema de los hijos de la luz versus los hijos de las tinieblas. For everything that is exposed and revealed by the light, Porque todo lo que es expuesto y revelado por la luz, and everything that reveals is light. y todo lo que revela es luz. 2 Corinthians 6:14. Segunda de Corintios 6:14. What communion has light with darkness? ¿Qué convivencia tiene la luz con la 2 oscuridad? Corinthians 4:7. Segunda de Corintios 4:7. He calls the sons of light, nonetheless, Él llama a los hijos de la luz, sin embargo, vessels of clay. vasos de barro. In the Essene scroll of Hodayot, En el libro Essenio de Hodayot, which could be either knowledge or praise, que puede querer decir el conocimiento o la exaltación, it says this. dice así: I as an Essene, listen to this. si yo como un esenio, Listen carefully. escuchen con mucho I cuidado, as an Essene yo como un esenio am a vessel of clay. soy un vaso de barro. What am I? ¿Qué soy yo? Kneaded with water. Ah, Shaped, kneaded with water. moldeado con agua. And for whom I am to be reckoned. Y para quien estoy siendo What is my strength? formado, ¿qué es mi fuerza? So both Rav Shaul and the Essenes Entonces ambos Shaul y los esenios refer to servants of Elohah. se referían a los siervos de Eloha As vessels of clay. como vasos de barro. So the greatness of the power Entonces la grandeza del may poder, be from Elohah. para que la grandeza del poder fuera de Eloha. What do the Essenes have to say about the inheritance ¿Qué tenían que ver, qué decir los esenios acerca de la of the herencia? righteous, De los rectos, de los sadik, the sons of light? los hijos de la luz, From la or. first cave, La primera cueva, scroll 11,
Pergamino número 11, fragments 7 and 8. fragmentos 7 y 8. It says this. Dice así. To them he has chosen all these and given an eternal possession. To them he has chosen. And given an eternal possession. A todos ellos los ha escogido y les ha dado una posesión perpetua, Meaning the sons of light. queriendo decir los hijos de la la luz. He has given them heirs in the legacy among the set apart ones. Les ha dado herederos y un legato entre los apartados. Now what did Rav Shaul say in Colossians 1:12 ¿Y qué dijo el rabino Shaul en Colosenses 1:12 about inheritance? acerca de la herencia? He says this. Dice así. Give thanks to Eloha the Father, Denle toda rabá a Eloha, el Abba, el Padre, who has made us worthy of the portion que nos ha hecho dignos de la porción, of the inheritance de la herencia, of the set apart ones de los apartados, by light, a través de la luz, so that the inheritance of those who are light para que la herencia de aquellos que son luz o or is from Yahweh. es de Yahweh. About Satan, Acerca de Hasatán. the Essenes called Satan Belial. Los esenios nombraban a Hasatán Belial. The disciples, Los aprendices, no, Pharisees, los fariseos, called the devil Beelzebub, le llamaban al diablo Belzabú or Hasatan. o Hasatán. We see that in the Besorah in the Gospels. Lo vemos eso en los The evangelios. Pharisees would refer to Satan Los fariseos se referían a Hasatán as Hasatan como Hasatán or as Beelzebub o como Belzabú or Baal-Zebub, o Baal-Zabú, meaning the Lord of the Flies. queriendo decir el señor de las moscas. But the Essenes would use the Torah term, Pero los esenios usaban la palabra de Torah, Belial. que es Belial. Now, if we go to 2 Corinthians 6:14, Si vamos a 2 Corintios 6:14, 6:14, 2 Corinthians, perdón, 2 de Corintios 6:14, Rav Shaul says, quotes another Essene doctrine. el rabino Shaul cita otra enseñanza esenia. What accord or agreement has Mashiach ¿Qué acuerdo o qué acuerdo tiene Mashiach, light la luz, with Belial, con Belial, the name Belial, darkness? que quiere decir las tinieblas? Damascus document, scroll 4. El documento de Damasco, pergamino 4, Belial without that. Right, Belial, verses 14 through 16. versos 14 a 16. It says this. Dice así. The true meaning of this verse concerns the three traps of Belial. El real significado de este verso concierne las trampas de Belial, Which Levi, the son of Yaakov, el cual Leví, el hijo de Jacob, said that Belial dijo que Belial would catch Israel with. atraparía a Israel con ello. Damascus document El documento de Damasco 4, 4, 14 through 16. 14 a You get 16. ¿Está usted There were entendiendo? scrolls in the Dead Sea that were called the Damascus documents. ¿Entienden ustedes que existieron pergaminos en el Mar Muerto que se titulaban el documento de Damasco? If there were no Essenes in Damascus, Si no existieran esenios en Damasco, then why is it called the Damascus document? entonces ¿por qué se llama el documento de Damasco? Why were early believers and Essenes both called members of the way? Porque era que los creyentes de la época temprana y los esenios se conocían como los miembros del camino. Acts 9, 1 and 2, he was going to Damascus to arrest those in this way or those of the way. Hechos 9, 1 y 2, Shaul se dirigía a Damasco para arrestar a miembros del camino. In the Damascus document, what does it say about Torah observance? En el documento de Damasco, ¿qué dice con respecto a la observancia de Torah? It says this about Satan, an angel of Satan, Dice esto con respecto a un mensajero o un ángel de Hasatán, regarding Torah. con respecto a Torah. Damascus document 16 Documento de Damasco 16, and 4, number 4. 4. On the day a man promises to return to Torah,
En un yom que un hombre promete regresar a Torah, the angel of Satan el ángel de Hasatán that buffets him que le impide, will leave him lo dejará if he keeps his word. si él guarda su So when a palabra. man promises to return to Torah, Entonces cuando un hombre promete regresar a Torah, the malach of Satan el enviado o mensajero de Hasatán will leave him lo abandonará if he keeps his word. si es que guarda su palabra. In 2 Corinthians 12:7, En 2 Corintios 12:7 Rav Shul says, a thorn was given to me, dice, una espina se me ha dado in the flesh, en mi cuerpo, a thorn in the flesh. una espina en mi cuerpo. 2 Corinthians 12:12-7. 2 Corintios 12:7 A malach of Satan un malach, un enviado, un ángel de Hasatán to harass me, para venir a molestarme, to keep me from being too inflated. para impedirme a ser demasiado orgulloso. And what happens when he returns to Torah? ¿Y qué pasa cuando regresa a Torah? The malach leaves him. El malach lo So abandona. the angel of Satan was given to buffet the apostle Paul's flesh. Entonces el enviado, Mira. el mensajero de Hasatán, fue dado para impedir el cuerpo de Shaul To do what? de ser qué? According to Yahad Essene doctrine, De acuerdo a la doctrina o enseñanza Yahad Essene, to bring him back para traerlo de nuevo to Torah. a Torah In our lives, en nuestras vidas. when that happens, Cuando eso to bring acontece, us back to Torah. para traernos de nuevo a Torah. Meaning, Yahweh didn't want the Rav Shaliach Shaul Queriendo decir que Yahweh no quería que el rabino enviado to Shaul get so puffed up se enorgulleciera with his own greatness and his own ministry and his own calling con su propia grandeza, su propio ministerio y su propio llamado, that he would forsake Yahweh de tal manera para abandonar a Yahweh and forsake his first love. y abandonar su primer ahabá, su primer aprecio, amor. So he gave him a malach. Entonces le dio a un malach, Damascus document. documento de Damasco. This is the stuff Rav Shaul learned Esto es lo que el rabino Shaul aprendió and then wrote about y luego escribió acerca de ello in his Torah writing. en sus escritos de Torah. In Romans 2:7, En Romanos 2:7 it says this about those who seek for Chaye Olam. dice esto acerca de aquellos que buscan Haye Olam, la vida And perpetua. you know that song that we sing? Y saben esa entonación que entonamos. Yimsa, right? I love that song. Chaye. Mm-hmm. Mm-hmm. It says about these who seek Chaye Olam. Dice esto con respecto a aquellos que buscan la vida perpetua. Romans 2:7. Romanos 2:7. Those who in patience seek and good works of Torah, Aquellos que en paciencia y en obras tov de Torah seek glory and honor buscan la estima and immortality, y la inmortalidad. He, Yahweh, Él, Yahweh, gives them eternal life. les da vida perpetua. The manual of discipline, El manual de corrección. number 4, Número 4. fragments 6 and 7, Fragmentos 6 y 7. says this. Dice así. To these ends is the earthly counsel A estos fines es el consejo de la tierra. of the Spirit to those whose nature yearns for truth. De Ruach para aquellos cuyo Ruach, cuyo espíritu busca la realidad. Through a gracious visitation, A través de una visita compasiva, all who walk in the Ruach, todos aquellos que caminan en in Ruach, the Spirit, espíritu, will know healing, conocerán la sanación, bountiful shalom, una shalom plena, long life, larga Jaim, vida, many children, muchos hijos, followed by eternal blessing seguido por braca perpetua and perpetual joy y júbilo perpetuo, through life a través de la vida everlasting. perpetua. Meaning, if you seek it, Quiere decir que si uno la if you're busca, dedicated si uno está dedicado to Torah observance a la observación de Torah and the first two greatest commandments, y los primeros dos mayores mandamientos, love Yahweh with all your heart de apreciar a Yahweh con todo su corazón and love your neighbor as yourself, y de apreciar a su prójimo como a sí mismo, and you yearn for those things, y uno busca, añora esas cosas, it leads eso to conduce Chaye Olam.
a Haye Olam. And finally, another theme that we find that Rav Shaul taught the Nazarene Israelites from his 3 years under the Damascus Essene community. Y finalmente otro tema que el rabino Shaul le enseñó a sus aprendices después de lo que él aprendió dentro de la comunidad esenia nazarena israelita. Now, make no mistake, No cometan el error the Apostle Paul was no friend of the Essenes de pensar que el apóstol Pablo era amigo de los until esenios Yeshua had to smack him. hasta que Yeshua lo golpeó. Just like many of us think the Essenes are weird. Así como muchos de nosotros pensamos que los esenios son gente Now extraña. we do know Ya sabemos that at some point que en algún momento they got corrupted. se corrompieron. And the calendar also, some of the things about the calendar. Y el calendario igual, algunas de sus cosas. But in the days when they were echad, Pero en los tiempos cuando eran unánimes with the Nazarene Israelite believers, con los creyentes nazarenos, israelitas nazarenos, they used the Enochian patriarchal calendar, usaban el calendario de Enoch y ancestral. which is why Yeshua could go into the Essene quarters Lo cual es la razón por la cual Yeshua podía entrar en los cuartos o en las vecindades esenias and celebrate Passover y celebrar la Pascua in the house en la casa of an Essene de un esenio who had the Passover prepared que tuvo la Pascua preparada according to the correct calendar. de acuerdo al calendario correcto. And we will cover some of that in the instructional video. Y cubriremos algo de eso en el video instruccional. Not all of it, but some of it. No todo ello, pero algo de ello. And that will be out in a couple of days. Y eso estará disponible en unos cuantos yamim. Now, Rav Shaul speaks El rabino Shaul habla much in the book of Hebrews bastante en el libro de los Hebreos regarding the priesthood and the order of Melchizedek. con respecto al Kohanut o ministerio y el orden de Melchizedek. Melchizedek or Malkisedek. Melchizedek. Again, this message, Una vez más, este mensaje, Paul Pablo and the Essenes. y los esenios. Rav Shaul, Paul, El rabino Shaul and the Assyrians. The Essenes. y los esenios. Almost said the Assyrians. Casi digo los asirios. So those of us who know Scripture, Entonces aquellos de nosotros que conocemos la escritura, we don't have to dig far no tenemos que escudriñar lejos to know the verses and the chapters and the themes of the priesthood and the order of Melchizedek. para conocer los capítulos, los temas del orden de Melchizedek. In 11th cave, En la cueva número 11, scroll 13, pergamino número 13, fragments 2 and 8, fragmentos 2 y 8. it says this in the Essene writing. Dice así en los escritos esenios. The Day of Atonement is the day El yom de expiación es el yom when he, Melchizedek, cuando el Melchizedek will atone for the sons of light. va a expiar por los hijos de la luz. Melchizedek, Melchizedek, through his atonement a través de sus expiaciones, on Yom Kippur, en Yom HaKippurim, will atone expiará for the sons of light. por los hijos de la luz. Now, there were some times, Habían a veces, remember, you see this regularly occurring theme of light versus darkness, in all of Rav Shaul's writings, in all the Assyrian writings, there's this constant recurring theme. ven este tema constante de luz y tinieblas que va ocurriendo en los escritos de Shaul y en los escritos de los esenios. There were a few times Hubieron unas cuantas veces that Rav Shaul departs que el rabino Shaul se aparta from the teachings that he received in Damascus. de las enseñanzas que él recibió en Damasco. It seems as though Aparenta ser much of Hebrews que bastante de los hebreos is written se escribió against the Essenes. en contra de los esenios. So how could a man who was nurtured and discipled in Damascus Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que es nutrido e instruido en Damasco turn against the Essenes? se puede voltear en contra de los esenios? Well, first of all, he didn't turn against everything.
En primer lugar, él no se volteó en contra de todo, but one thing in particular. pero una cosa en particular. And we're going to talk about that in part 2, Y vamos a hablar de ello en la segunda parte, next Shabbat, que va a ser el próximo Shabbat, which again will be Roman Saturday. que una vez más va a coincidir con el sábado On romano. the true Essene Nazarene Israelite patriarchal calendar, En el real calendario nazareno israelita Essene, because I believe last year the Aviv one always being March 17th, porque creo que el año pasado, que fue a Aviv 1, que siempre coincide con el 17 de marzo, and then you count 7 days and it comes out to Saturday. y luego cuenta unos 7 yamim y resulta con el sábado romano, So I believe it was on a Sunday. entonces You could- creo yo que era un domingo. I don't remember, you could look it up, but it has to be. No And me then acuerdo 7 days later, exactamente. which is today, Saturday. So the Enochian Shabbat has been Saturday all year. Entonces el Shabbat de Enoch, que se sigue en el calendario de Enoch, ha sido sábado romano todo este año. But even on the lunar Shabbat, Pero aún en el Shabbat lunar, it's also today. This Igual. month, Saturday. este mes es el sábado romano. And of course on the Jewish calendar. Y por supuesto en el calendario judío, Baruch Hashem Yahweh. exaltado sea el nombre de Yahweh. So Yahweh has made this transition a little bit easier because we're all like together for a few days. Entonces Yahweh ha hecho esta transición mucho más fácil porque todos estamos unidos por unos cuantos yamim. But in his commentaries, for instance, on Habakkuk, Pero en sus comentarios, por ejemplo, en Habacuc, he contradicts o con respecto a Habacuc, él the contradice Essenes. a los esenios. And we'll see this more in part 2 Y veremos de esto más en la segunda parte of Paul and the Essenes. de Pablo y los esenios. The only place that he seems to have departed El único lugar en donde él aparenta haberse apartado was grace versus legalism. es con respecto a la gracia o la gen, el favor y el legalismo. The Qumran community was extremely rigid. La comunidad de Qumran era extremadamente rígida. And if you forgot to wash, Y si se le olvidaba a uno lavarse, if you forgot to implement one of the community disciplines, si se le olvidaba implementar una de las correcciones de la comunidad, there'd be no mercy, no iba a existir compasión, no forgiveness, no iba a haber perdón, no grace, no había compasión and no second chance. y nada de segundas chances. And this is where Rav Shaul Y es aquí donde el rabino Shaul disagreed. estaba en desacuerdo. He accepted what he learned, Él aceptó lo que él aprendió, but he didn't accept pero no aceptó the harshness la dureza and the mean spirit. y el ruaj Sí. malvado. And that's where the Essenes missed it. Y es ahí donde se perdieron se lo perdieron los esenios. Because this teacher of righteousness Porque este maestro de rectitud was merciful era compasivo and forgiving y perdonaba and ate and drank and spent time with y sinners comía, bebía, pasaba tiempo con los pecadores to bring them into forgiveness, para traerlos al perdón, to minister to them in a relationship, and through a relationship to bring them to forgiveness. para ministrarles a ellos en una relación y a través de una relación para traerlos al perdón. But the Essenes did not. Pero los esenios no. There were no second chances. No habían para ellos segundas chances o If they oportunidades. determined that you messed up, Si ellos encontraban que usted falló, you were judged. era usted juzgado. And mercy was immediately withheld and never given to you. Y la compasión de inmediato se le retiraba y ya nunca más se le otorgaba. Now, and if you go into you can look it up online, in first cave, Y si uno va allí, lo puede usted ver en línea. the Primera cueva. Essene commentary on Habakkuk, El comentario esenio acerca de Habacuc. cave 8 and document 1 through 3. Cueva 8, documento 1 a 3. It's very harsh. You said document what? 8. 8, 1 through 3. But in Romans 1:17, Documento 8, 1 a 3. but in Romans 1:17, Pero en Romanos 1:17, Rav Shaul takes this teaching el rabino Shaul toma esta enseñanza about Habakkuk acerca de Habacuc, that the Essenes twisted que los esenios to torcieron make it very legalistic and condemning, para hacerlo muy legalista y condenador, and Rav Shaul disagrees. y el rabino Shaul está en And he desacuerdo. says, no, no, no.
Y dice, para nada. The righteous sons of light Los hijos sadik, rectos de la luz, shall live by his faith, tienen que vivir por su creencia, not by their own works, no por sus obras, not by their own faith, no por su propia creencia, not by their own works, no por sus propias but obras, by his faith. pero por su As it is written, emuná de él, as it is written, de Yahweh, así como está the escrito, just shall live by faith. que los sadik, los justos vivirán a través de la creencia. It appears that the entire book of Hebrews Aparenta ser que el libro entero de Hebreos was not just written to the Pharisees, no solo fue escrito a los fariseos, but to the Essenes. pero a los esenios. What is he warning them? ¿De qué les está advirtiendo? Don't keep trusting in legalism, No sigan confiando en el in legalismo, animal sacrifices. en las ofrendas Don't have animales. one foot in Yeshua No tengan un pie en Yahshua and one foot in the sacrificial, corrupt second temple. y un pie en el templo segundo corrupto y sí, corrupto. You are the Essene, Ustedes son los the Esanoi, humble poor ones. los pobres y humildes. Blessed are the poor, they will inherit the Malchut. Baruch, benditos son los pobres porque heredarán el Malkut. You are the righteous. Ustedes son los Sadik, los rectos. You are those who ran away from the temple Ustedes son aquellos que huyeron del templo to escape its corrupt priesthood and including a major area of disagreement, their calendar. para escapar su calendario y una gran porción de desacuerdo. The calendar of the second temple was the solar lunar calendar. El calendario del segundo templo era el calendario lunisolar. The calendar of the Essenes and the Yahad El calendario de los esenios y de la Yehad was solar. era solar. So he says you left the temple Entonces él dice, ustedes abandonaron el templo to establish the sons of Zadok, para establecer a los hijos de Zadok, the righteous priests who oversaw the first temple. los ojos Sadí que fueron puestos para supervisar el primer templo. Why are you going back? ¿Para qué están ustedes retrocediendo? After trusting the teacher of righteousness Después de haber confiado en el maestro de la rectitud and his teachings. y sus enseñanzas, You Hebrews, he's writing to Hebrews. ustedes, hebreos, él les está escribiendo a los hebreos. Why are you leaving us, Nazarene Israelites, who are resting in the finished work of Yeshua, ¿Por qué nos abandonan ustedes a nosotros que estamos confiando en la obra finalizada de Yahshua and running back to the corrupt second temple, y corriendo de nuevo al segundo templo que ya está corrompido? who are corrupt Quienes son corruptos and have no mercy, y que no tienen compasión, who swat at a gnat quienes golpean una mosca and swallow a camel. y se tragan un camello. So while he was mentored Así que mientras que fue mentoreado by the Essenes, por los esenios, when he saw the Essenes backsliding, cuando él vio que los esenios estaban ya resbalando, invariably as many religious people do, invariablemente como mucha gente religiosa tiende a and they hacer, were no longer trusting in the finished work of Yeshua, y que ya no más estaban confiando en la obra finalizada de but Yahshua, were trusting in their own efforts to please Yahweh and to make all these additional rules and manuals of discipline. pero que estaban confiando en todos estos manuales de corrección. He corrected them Él les corrigió in their understanding of Habakkuk, en su entendimiento de Habacuc, their understanding of sacrifices, en su entendimiento de ofrendas and the encendidas, dangers of going back and joining the Pharisees y en los peligros de regresar y unirse de nuevo con los fariseos, in legalism, en el legalismo, instead of continuing in the grace en lugar de continuar en la compasión of the Yahad. de la Yahad. So it's a very interesting study. Así que es una enseñanza muy interesante. And next Shabbat, we will be with Yah willing, we'll be with you again. Y de nuevo estaremos, quiera lo Yahweh, con ustedes el próximo Shabbat. And we'll cover even more in-depth understanding
Y cubriremos aún más entendimiento profundo about Paul and the Essenes. acerca de Pablo y los esenios. Revison, if you would please, as we go off the air on television, Rabina, si puede usted, así como nosotros nos Just despedimos del aire en la televisión. and don't forget tomorrow for all you football widows Y no se olviden ustedes, todas las viudas del juego de fútbol and the men fanáticos. y los hombres fanáticos. Tomorrow is Championship Sunday. Mañana es el campeonato dominical, The championship games los juegos de campeonato of the NFL, de la of the NFL, Nephilim League. de la Liga de los Nefelim. So for a football fan, Así para un fanático de fútbol, tomorrow is the Mecca mañana es la meca of professional football. del fútbol You profesional. have two games, Así que tiene dos and they're juegos both championship games. y ambos son juegos de The campeonato. Baltimore Ravens visiting the New England Patriots, Los Ravens visitando a los Patriotas de Baltimore and the San Francisco 49ers visiting the Atlanta Falcons. y los Mineros 49 visitando a los Falcones de Atlanta. And the two winners face off Y los dos ganadores se enfrentan in the Super Bowl. en el Super So anyway, I Tazón. want you to enjoy the championship games of the NFL. Entonces, de todos modos, quiero que ustedes se gocen con los juegos de campeonato de la NFL. Ladies who have absolutely no interest, Y las mujeres que no tienen ningún interés en lo it's a absoluto. good time to go shopping, Es un tiempo apropiado para ir de compras. get together with other ladies and do some knitting or crocheting. Unirse con otras mujeres para hacer un poquito de tejer un poquito o coser And un hopefully when you poquito. come back, your husbands will notice that you're there. Y esperamos que cuando ustedes regresen de nuevo, We que can- sus esposos se den cuenta que ya We regresaron. can only hope. Podríamos esperar. From all of us here at the Yachad of Baker County, De todos nosotros aquí en la Yajat del Condado de we Baker, love you. Thank you for joining los us. apreciamos, toda Rabá por estar con nosotros. We're going to have our Yachad meal here. Vamos a tener nuestra convivencia de comida de Yajat And aquí. we would encourage you to spend the rest of Shabbat Y les animamos que pasen el resto del Shabbat with your loved ones. con sus seres queridos. Because it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat.